Bienvenidos todos a Armada Cantabria. Nos acompaña el escritor y periodista Alfonso Domingo Álvaro. Alfonso es periodista especializado en información internacional y reportero de guerra. Es director de documentales, más de 100 trabajos, 12 series, 4 premios nacionales e internacionales y escritor. En 2006 dirigió La memoria recobrada, serie documental de 5 capítulos sobre la Guerra Civil Española. Codirigió Almas sin fronteras, la historia de la Brigada Lincoln. En 2009, Sahel, nuestra ribera, bajo todas las banderas españoles en la Segunda Guerra Mundial. Codirigió Dormíamos, despertamos en 2012. En 2015 codirigió Héroes invisibles afroamericanos en la Guerra de España. También en 2015 dirigió Melchor Rodríguez, El Ángel Rojo, que ha sido premiado con el segundo premio del concurso Imaginera del Centro de Estudios Andaluces. Entre sus libros está El canto del búho, en 2003, Retaguardia, en 2004, Historia de los españoles en la Segunda Guerra Mundial, 2009, El Ángel Rojo, 2009, La serpiente líquida, en 2005. Entre sus novelas, La madre de la voz en el oído, Premio Feria del Libro de Madrid de 1991, La estrella solitaria, en el 2003, séptimo premio de novela Ciudad de Salamanca, El espejo negro, Premio Ateneo de Sevilla 2011, El enigma de Tina, Premio Ateneo Ciudad de Valladolid 2012. En 2014 publicó La balada de Vil el Niño. En 2018 se reeditó, actualizado, su libro La serpiente líquida, que también tiene su versión en largometraje documental. Asimismo, en 2018 publicó A tumba abierta, una novela sobre la exhumación de Franco. En 2022 publicó la novela Comuneros y en 2003 Mirabilia. Precisamente hoy nos hablará sobre los comuneros y para que podamos introducir a nuestros espectadores en la historia y en sus personajes, me gustaría comenzar, Alfonso, haciéndote una pregunta, así un poco en plan general, y luego ya entramos en más profundidad. ¿Quiénes eran los comuneros? Proveer en cada ciudad y en cada pueblo lo necesario para levantarnos contra el rey. Sí, eso es. Estas leyes perpetuas y irrevocables aprobadas en estas Cortes no las podrá anular el rey. Bueno, los comuneros fueron unos hombres y mujeres, sobre todo patricios urbanos de las ciudades de Castilla, de esa España que se había formado hacía poco con la unión de Castilla y Aragón, y que se levantaron contra Carlos I o Carlos V de Alemania, también como se le conoce, y que por muchísimas razones, por varias razones, pero sobre todo porque el rey había incumplido el pacto con sus súbditos que consistía en gobernar para el país y no para sus intereses personales, ¿no?
En fin, hemos visto ejemplos muy actuales a los que, en fin, tampoco me voy a referir porque no vienen muy a cuento, pero es un viejo tema el de la monarquía, de los súbditos o ciudadanos, ¿no? En realidad los comuneros, y eso podemos luego tratarlo un poquito más tranquilamente, fueron la primera revolución democrática de Europa. Es decir, antes que estos nacionalismos periféricos que de repente se arrogan con la cosa de la democracia en fin, de las decisiones del pueblo para soberanas, etcétera. Antes de todo eso y antes de cualquier nacionalismo que hubiera en la península ibérica, surgió las comunidades de Castilla. Las comunidades era un viejo concepto que venía de la época medieval, pero que sufrió un cambio profundo en ese comienzo del siglo XVI. Las comunidades, por las leyes de Castilla, las comunidades surgían cuando había que defender al reino. Y surgieron cuando la invasión de Portugal, surgieron en varios momentos. Incluso, según las partidas de Alfonso X, esas comunidades se podían levantar para defender al reino del rey, cuando el rey incumplía su pacto con el pueblo en fin, y violaba esa manera de hacer las cosas que se hacía en Castilla. Que en Castilla, no nos olvidemos, y Castilla no solo era la Castilla denominada Castilla la Vieja y Castilla la Nueva, Castilla en realidad era toda España. O sea, luego tuvo la unión con Aragón, pero en realidad el reino de Castilla abarcaba mucho más territorios de lo que tradicionalmente se considera hoy como Castilla, ¿no? Entonces, bueno, dentro de Castilla estaba la democracia de los ciudadanos que valían todos un voto, un hombre, un voto, y que se reunían alrededor en los pueblos de las olmas, en concejo abierto, y que decidían sobre los asuntos que les incumbía o asuntos importantes o de peligro inminente o de decisiones que tenían que adoptar. Ese concepto de las comunidades se esgrime cuando Carlos V, que es por la política de los reyes católicos de casar con otras hijas, con otros miembros de la monarquía europea, pues bueno, muere el primogénito de los reyes católicos y la que hereda al trono, que es su hija Juana, pues se casa con Felipe el Hermoso, en fin, episodio de la historia que ya conocemos. Y a raíz de la muerte de Felipe el Hermoso, pues digamos que entra en liza Carlos V, que es el hijo de Juana Loca, que nace en Gante y que en realidad tiene una educación flamenca, francesa. Él hablaba francés, no hablaba castellano, no habló castellano bien en toda su vida. Entonces, bueno, pues está influenciado por una serie de buitres, por decirlo así, de consejeros, de validos que le imponen una serie de cosas, y él, cuando viene a reinar en España, a gobernar, pues bueno, se encuentra ya con el rechazo de los castellanos, que a partir de 1518 ya ven cómo es, amante de las fiestas, del boato, los lujos, frente a la austeridad castellana, ¿no? Entonces, bueno, hay una serie de encontronazos ahí entre la nobleza castellana, española y Carlos V y la cohorte de Carlos V, en la que también se alinean algunos grandes de España, etcétera, etcétera, pero sobre todo el detonante de la guerra de las comunidades y el movimiento de los comuneros es la muerte de Maximiliano, el abuelo de Carlos, que le hace soñar y le mete en el sueño además esos consejeros de que él tiene que ser nombrado emperador. Con lo cual, pues es un poco casi como ahora. Para ser nombrado emperador del emperador del rey de romanos, que se llamaba entonces, necesitaba una serie de electores de príncipes alemanes. Y eso exigía sobornos, eso exigía regalos millonarios. Entonces, pues Carlos pensó que podía extraerlos del pueblo español, del pueblo castellano, que no nos olvidemos, en esos momentos se acababa de descubrir América y empezaban a llegar riquezas de América, oro, plata, etcétera, etcétera. Entonces, España era de los reinos de Europa más envidiados, porque era un reino que estaba, por supuesto,
digamos, en una situación económica envidiable, ¿no? Había problemas, porque esos problemas se agudizaron después de los comuneros, pero los comuneros es una reacción contra la manera de gobernar de Carlos V y su camarilla, en la cual están flamencos, nobles flamencos, que empiezan a abusar y que empiezan a vender los cargos del Estado. Y dentro de esa camarilla de nobles flamencos también hay algunos españoles que se posicionan con Carlos y que, bueno, pues digamos que los impuestos que empieza a cargar sobre el pueblo son tan excesivos que hay una especie de rebelión del patriciado urbano de ciudades como Toledo, Segovia, Valladolid, en fin, de esas ciudades castellanas que tienen ya una pequeña industria manufacturera, que en fin, que tienen una población bastante, digamos, que ha venido de aluvión de otras ciudades para trabajar ahí, en ese comienzo de industria, y bueno, y también se revela o protesta el clero, porque Carlos V quiere incluso imponer un impuesto a la Iglesia castellana y los conventos de Salamanca, de Valladolid, de otras, pues se rebelan un poco no solo contra esa décima que era ese impuesto a la Iglesia, sino porque ven que el espíritu del reino se pone, o sea, el espíritu, toda la riqueza del reino se ponen en función de esa corona imperial en Alemania. Entonces, hay una, digamos, ¿cómo explicarlo de una manera clara? Hay una acción real para convencer a todos los procuradores de las ciudades en unas famosas cortes en La Coruña en 1520 para que den ese servicio, esos impuestos, y a raíz de eso, de compra de esos procuradores por parte del rey, cuando llegan a las ciudades, como Segovia y tal, se produce una rebelión popular que en algunos casos mata a esos representantes reales y lo que podía haber sido resuelto con una política inteligente del rey de apaciguar los ánimos, de no irse a Alemania, como se decía, en loor del imperio, de gobernar para tal, pues se agudiza con esa extracción de dinero y con toda esa serie de cosas y se produce esta rebelión que va a dar lugar a la Guerra de las Comunidades durante 2 años y que va a tener efectos sobre la economía y la política de España durante más de 500 años. Estos eran un poco, digamos, el marco en el que se desenvuelve el tema de la Guerra de las Comunidades, ¿no? Con este patriciado urbano, con apoyo del clero rural sobre todo, no del alto clero, y de algunos nobles que juegan ahí un poco a mermar el poder del rey, y masas populares que ven una manera de liberarse de sus impuestos, los famosos pecheros, que eran los que pechaban, porque en realidad los grandes nobles y tal y cual no pagaban impuestos, ni a las órdenes religiosas, etcétera, etcétera. Y en el campo luego pues también se producen rebeliones antiseñoriales para pasar a realengo de territorios feudales que tenían pues más presión, etcétera, etcétera, fiscal sobre todo, ¿no? Esto es un poco el marco. Y dentro de eso de los comuneros, pues podemos seguir hablando de cómo se desarrolla el tema, porque al final la guerra de las comunidades es la primera de nuestras guerras civiles, que hemos tenido varias a lo largo de la historia. Efectivamente, ¿no? Y además, lo que en principio parece muy noble y evidentemente sus razones eran claras, pero también se dice que existían motivos personales, ambiciones personales para que Padilla encabezara la rebelión. ¿Qué tienen de verdad esos rumores? Bueno, en la novela Comuneros que yo escribí, investigué mucho todo el tema de la familia Padilla y de los principales cabecillas comuneros. Bueno, yo en la novela trato tanto los cabecillas comuneros o los capitanes comuneros como los imperiales, es decir, el almirante Fadrique, que es el almirante de Castilla, Fadrique Enrique, el condestable de Burgos, Íñigo Velasco, en fin, el cardenal Adriano que deja al rey como regente, es decir,
trazo un retrato de ambos grupos que se van a enfrentar con las armas a lo largo de una serie de meses en Castilla, ¿no? En cuanto a Padilla, bueno, Padilla era hijo de Pero López de Padilla, que había sido uno de los grandes, digamos, sostenedores de Fernando, del rey Fernando de Aragón, ¿no? Incluso cuando Fernando sale de Castilla, porque viene Felipe el Hermoso, le acompaña hasta la raya con Aragón, etcétera, etcétera. Y este hombre, Padilla, como la familia de los Ayalas y tal y cual, era una familia muy importante en Toledo, a la que, bueno, pues de alguna manera, pues siempre eran regidores, que eran como los concejales, etcétera, etcétera, ¿no? Y bueno, Padilla, Juan de Padilla o Juan Padilla, pues lucha con su padre en la guerra de Navarra de 1512, tiene experiencia militar, es nombrado capitán de guerra y es nombrado también regidor de Toledo. Y ahí viene una cosa que la nobleza castellana no podía soportar con respecto a la nobleza flamenca que venía con Carlos I. Y era no solo ese ninguneo, es decir, era una ofensa tras ofensa. Entonces llega un momento en que ya, por mucho respeto que se tuviera al rey, la gente se empieza a cansar de toda esa, porque había muertos por reyertas con los flamencos que no se hacían justicia, etcétera, etcétera. Había muchas historias por ahí en los famosos ducados de dos, que el oro que había acuñado Isabel la Católica y Fernando, y que eran los famosos doblones, que valían más que su valor en oro, los compraban los flamencos y en un momento determinado casi desaparece la moneda de oro en Castilla por la rapiña y la avaricia de los flamencos. Hay que pensar que Chievres, el famoso Chievres, el famoso capro que decían o cabrón que decían los comuneros, se llevó 90 mulas cargadas de oro por la aduana de Francia, 90, más todo lo que se llevaron en barcos con los que salieron con el botín, como en tierra conquistada, como decían los castellanos. Bueno, no me desvío mucho. El tema, Padilla es, junto con Laso de la Vega, el hermano de nuestro insigne Laso de la Vega, y otros patricios urbanos de Toledo, los que empiezan a encabezar esa oposición a Carlos I. Y le empiezan a enviar mensajeros diciendo que las ciudades hay malestar, que no puede irse al imperio, a hacer el imperio abandonando España, porque además pensaban que no iba a volver el rey, que no se podía tratar esto como tierra conquistada, en fin, toda una serie de razones. Evidentemente, Padilla es miembro de familias, digamos, importantes en Toledo y está casado con María Pacheco, que María Pacheco es una de las grandes de España, es decir, era familia Mendoza. Es hija del alcaide de Granada, de la Alhambra, ¿no? Es uno de los grandes de España y es una familia, digamos, que siempre ha sido considerada por los reyes y que ha estado dentro de ese tema. Entonces, evidentemente, Padilla, yo creo que quizá María Pacheco podía tener una visión, primero porque María Pacheco, como había pasado con muchas mujeres de la época de Isabel la Católica, había recibido una educación igual que los varones. Es decir, María Pacheco era experta en latín, en griego, en geografía, en historia, en música. Es decir, sabía ajedrez. De hecho, en mi novela está basado una historia de ajedrez entre ella y su hermano, que su hermano va a verla luego al exilio de Portugal, porque, bueno, en fin, ya avanzaremos en la historia. Entonces, que había ciertas, digamos, aspiraciones de la familia Padilla y de María Pacheco a seguir gozando de ese papel importante, tanto en Toledo o tal, sí, pero también es cierto que es una reacción que Padilla se pone ahí, y Padilla fue de los capitanes comuneros más nobles, junto con Juan Bravo y los Maldonado en Salamanca, porque además apostaron lo que otros nobles no apostaron su vida y la perdieron en ese movimiento. Y yo sí creo que tuvieran razones de, digamos,
ideológicas de conseguir un país más justo, un rey más justo, que escuchara a las cortes. Y lo que fue un principio que se podía haber arreglado con algunas medidas por parte del rey y tal y cual, se fue enconando, porque los toledanos solo recibieron desprecios del rey. Los mensajeros que enviaban eran despachados sin ningún tipo de consideración. Es decir, que les dieron razones tanto a Padilla como a todos los comuneros para seguir en esa rebelión, que al principio fue una rebelión quizá antifiscal y tal y cual, y se convirtió en una verdadera revolución. Y dentro de eso, pues como sucede a veces en las revoluciones, yo digo también a veces en mis libros que todas las revoluciones nacen para ser traicionadas, ¿no? Entonces, Padilla, bueno, según las crónicas de la época y sobre todo Antonio de Guevara, que es el que hace las famosas cartas después, que este es un personaje curioso, el Antonio de Guevara. Antonio de Guevara, el famoso autor de la frase menosprecio de corte y alabanza de aldea. Pues este que llegó a ser obispo, hace unas cartas inventadas, porque no las llegó a mandar, en las que pone a María Pacheco como si fuera el marido, o sea, como si fuera realmente el marido de la pareja, o sea, la que tomaba las decisiones y tal y cual. Ya os digo que María Pacheco, como otras damas de la sociedad noble española, había recibido una educación que no tenía nada que envidiar a lo de los hombres. Quizá no había tenido la educación de las armas, pero por todo lo demás era absolutamente igualitaria. Y entonces, bueno, pues habían leído, su padre era uno de los que había empezado a traer el Renacimiento y los saberes del Renacimiento a España, en fin, era una familia y de hecho María Pacheco demuestra que aunque pudiera tener ambiciones en un momento determinado, y se habla mucho de que uno de sus hermanos, ella quería que fuera cardenal y que fuera etcétera, etcétera, pero cuando tiene que resistir, después de Villalar, que resiste en Toledo al rey durante 9 meses, se convierte en una mujer que da todas sus joyas, que da toda su riqueza, sale con lo puesto y poco más para Portugal cuando se tiene que exiliar. Es decir, yo sí creo en la bondad de Padilla y de su mujer. Que en un momento determinado tuvieran habilidades de poder, bueno, es que el tema del poder es inherente a cualquier sociedad y en España en ese momento había una cuestión de poder, que luego podemos seguir hablando, ¿no? Que era el tema, y sobre todo, que es el cambio revolucionario que hacen los comuneros. Y ahí María Pacheco sí tiene mucho que ver, junto con otros, no solo María Pacheco. Y es el cambio absolutamente revolucionario del tema súbdito a ciudadano. Hay una cosa que podemos hablar luego, son las leyes perpetuas de Ávila, en 1520, que luego se acaban imprimiendo en Tordesillas, etcétera, etcétera. Esas leyes son el primer proyecto de constitución del mundo, el primer proyecto de constitución democrática. Es decir, si hay un precedente en Europa de una revolución democrática parlamentaria que limitaba el poder del rey, que daba el poder a los ciudadanos, esa era de los comuneros. Duró 9 meses, pero ahí quedó. Y quedaron las leyes perpetuas, que hay un manuscrito en la Biblioteca Nacional que todo el mundo puede consultar e incluso bajarse en PDF, en el que se habla de esa revolución que se hace con respecto a ese poder del rey, ¿no? Porque realmente en la serie, por ejemplo, de Carlos V, que se pone en televisión, hay un personaje, el doctor Zumel, que luego se convierte en el más anticomunero y el más partidario de Carlos V, que en las Cortes del 18 le dice a Carlos V, es que el rey es nuestro mercenario, es decir, el que estamos pagando todos, ese tiene que estar a nuestro servicio, no nosotros a su servicio. Bueno, pues es una revolución que hay. Y María Pacheco es una de las personas que más piensa en esto, junto con Padilla, junto con algunos frailes, junto con algunos eruditos y los que van desarrollando toda esa serie de cosas. Por eso te digo que, bueno, se puede decir que ese rumor existió y tal y cual, pero María Pacheco pagó con el exilio y su marido pagó con la vida. Es decir, que
por mucha ambición que tuvieran, al final tuvieron que retratarse y fueron de los pocos que llegaron hasta el final en su ideología o en su manera o en su intento de cambiar las cosas, ¿no? De cualquier forma, es propio de la naturaleza humana el tener deseos, ambiciones y proyectos bueno, y en este caso queda claro que esos proyectos eran nobles, que ellos tenían ahí temas personales, pues como todo el mundo, es tema, ya digo, propio de la naturaleza humana. No obstante, quedando todo esto pues bastante claro, yo me pregunto, ¿y esta revolución qué consiguió? O sea, pasó el movimiento comunero y en ese momento ¿cambió algo? ¿No Bueno, cambió? ¿Fue eh, cambiando? bueno, vamos a ver, yo en la novela trato todo ese movimiento porque, claro, una cosa es una rebelión que se produce, sobre todo porque hay un estallido popular en Segovia en el que mueren varios corchetes, o sea, varios miembros de la justicia y uno de los procuradores que imprudentemente ha ido a dar cuentas de lo que ha hecho en las Cortes de La Coruña, etcétera, etcétera. Y a partir de ahí se produce una reacción por parte de los realistas que lo que hace, en vez de apagar el fuego, como yo digo, es incendiarlo más, que es el incendio de Medina del Campo. Eh, Cuando quieren tomar los cañones para bombardear Segovia, porque a todo esto, claro, el problema es que los comuneros, a mi modo de ver, surgieron quizá antes del tiempo. Es decir, las revoluciones democráticas en Europa empiezan a partir del siglo XVI y luego ya en siglos posteriores se acaban con la Revolución Francesa, etcétera, la Revolución Rusa, etcétera, etcétera. Pero, digamos, en ese momento, lo que podía haber sido una rebelión que hubiera sido fácilmente sofocada o fácilmente arreglado los problemas, se convierte en algo más grave y se convierte en una guerra civil por la acción de los realistas, no de los comuneros. Los comuneros habían tenido esas reacciones de haber ajusticiado a algunas personas, pero era un poco el burgo, era los menestrales, los obreros de Segovia. Ahí no había, digamos, no había participado ningún noble. Es más, Juan Bravo intenta detener a las masas que van a justiciar y que van a ahorcar a esos dos miembros de la justicia y a ese procurador que viene. Entonces, bueno, a partir de ese momento de la reacción de los realistas, del bombardeo, del incendio de Medina del Campo, pues la guerra es inevitable. Es decir, no cede nadie y entonces empiezan a desarrollar los comuneros no solo una acción bélica, sino una acción política y una acción económica, Entonces, se empiezan a reunir, porque se reúnen las cortes, que no tienen que ser sancionadas por el rey, en Ávila. Y empiezan a producirse las famosas, lo que, como decía antes, las leyes perpetuas de Ávila, que limitaban el poder real, decían que las cortes se tenían que reunir una vez cada 3 años y que no tenía que convocarlas el rey, que la hacienda real tenía que estar separada, que la judicatura también tenía que ser un poder independiente, en fin, toda una serie de cosas que lo hemos visto en todas las constituciones democráticas de todos los países de Europa, ¿no? Y bueno, pues empezaron a conseguir ese cambio de mentalidad en mucha gente de decir, es que un rey lejano que además nos ha traicionado, que nos ha esquilmado, no puede decir nada ante una reacción popular que lo que hace es beber de las raíces de la Edad Media en cuanto a esos concejos abiertos y transformar esa realidad nefasta que tienen en algo en el que, bueno, pues lo que impera es el bien común, que es una palabra que luego han aprendido todos los políticos en todos los momentos de la historia. El bien común es siempre la excusa. Pero ahí sí fue, es decir, gente que dio su fortuna para armas y para las luchas, que las repartió entre los pobres. El caso de María Pacheco, que os digo de Toledo, etcétera, ¿no? O sea, gente que apostó todo por ese cambio político. Lo que empezó con una cosa que se podía haber evitado por la acción nefasta de los realistas y de algunos personajes realistas, como el arzobispo de Granada, Rojas, que era un ser cruelísimo, parece mentira que fuera obispo, ¿no? Y otros más, pues se produjo pues lo que se produjo, ¿no? Entonces, pues hay una serie de mejoras y de historias que se introducen en esas leyes
y que empiezan a cambiar un poco el panorama político. Cuando ya fracasa todo eso, pues claro, todo eso se va al traste. Y al contrario, la reacción de los realistas es concentrar todavía más el poder. Los nobles que habían creído que iban a limitar el poder real se ven que Carlos I todavía, digamos que concentra más poder. Bueno, y entonces a partir de ese momento la represión a las ciudades castellanas que se habían levantado económicas son terribles. Además, la palabra comunero, hasta la época de Cervantes, que Cervantes lo cita, es sinónimo de diablo, como la guerra civil, el rojo con los cuernos y el rabo, ¿no? De diablo. Bueno, pues se estigma todo ese movimiento, y de lo que fue un noble impulso e incluso una manera de organizar el Estado de otra manera, pues queda en todo lo contrario, es decir, en aumentar el poder del rey, el poder de la monarquía absoluta, y en lo que empezó a ser un desastre porque, claro, Carlos I no estaba al servicio de España, España estaba a su servicio. Entonces empezamos a meternos en unas guerras de religión y tal y cual que se podían haber evitado, y que todo el dinero, además, que venía todas las fortunas que venían de América, pasaban por aquí, dejaban muy poco aquí, en realidad acababan en Flandes, que era la industria que estaba protegiendo sobre todo Carlos I, es decir, no obedeció nunca a los intereses, salvo quizá al final de su vida, cuando de repente ya se retira Yuste, ya comprende un poco, digamos, la mentalidad castellana y todo lo que... Pero es incapaz de pedir perdón, es incapaz de cambiar su política, y de alguna manera todo ese tema de las comunidades, ya os digo, pesa en la historia de España hasta épocas muy recientes. O sea, que decir que lo que pudo haber sido un cambio, y podíamos haber sido, y lo habíamos sido, la nación más avanzada de Europa desde el punto de vista social, económico, político y tal y cual, nos convertimos en los guardianes de la contrarreforma, en los defensores de los Habsburgo y de la Casa de Habsburgo, que era una casa ajena a los intereses españoles, y en fin, a mi modo de ver la cagamos. Pero bueno, esto es una consecuencia de quizá de haber estado investigando muchos años este tema. Yo, como segoviano, a mí siempre, cuando iba en mi adolescencia por la calle, veía la estatua de Juan Bravo, siempre pensé, digo, coño, este personaje, ¿qué tal? Empecé a investigar a Juan Bravo, y yo tenía la espina clavada de decir, bueno, si es que en realidad nos están abrumando nacionalismos periféricos y tal y cual, y la esencia de la democracia y la esencia de la libertad estaba en Castilla, que fue, digamos, aplastada, ¿no? Entonces, bueno, se consiguieron cosas desde el punto de vista, digamos, políticos, de derechos, de libertades y tal, pero cuando llegó otra vez cuando hubo la derrota de Villalar y luego la caída de Toledo, pues todo aquello fue represión y no se consiguió nada, y bueno, pues ahí queda en el recuerdo, ¿no? Como una revolución quizá romántica, como la primera de nuestras guerras civiles, pero realmente una revolución fallida, porque no consiguió cambiar absolutamente nada. Y ahí podemos incidir también en el tema de por qué perdieron los comuneros, que es un poco la esencia también de la izquierda en España. Siempre pierden por las divisiones internas. Y aquí en la guerra de las comunidades pasó lo mismo. Entre los moderados y los más revolucionarios, una revolución es un proceso dinámico, como la vida, ¿no? Entonces, lo que empezó de una manera acabó radicalizándose por la acción de los realistas y por las meteduras de pata de los realistas y por la crueldad de los realistas, y lo que pudo ser una cosa maravillosa se acabó pues diluyendo, porque cuando ya están las confrontaciones, están las guerras, empieza a haber caídos y tal, el movimiento comunero se divide. Y ahí ya no te digo yo que no hubiera también intereses personales de algunos líderes comuneros, como Pedro Girón, que ahí podremos hablar en algún momento, que es el que... Porque fíjate si Padilla era tan noble que cuando la Junta, la Santa Junta, decide que el jefe del ejército sea Pedro Girón, él se retira a Toledo, con María Pacheco y con su familia y tal y cual, ¿no? Entonces... Quiero decir, lo que se pudo producir no se produjo, nos lastró la historia durante muchos
siglos en España y para mí fue una oportunidad perdida, pero bueno, como ha habido tantas en la historia, ¿no? Y hay que achacarlo tanto a la habilidad de los realistas como a la desunión de los comuneros. Pues sí, lo que ocurre es que, fíjate, te estaba escuchando y claro, en este caso ya han pasado muchos años desde el levantamiento comunero, han pasado muchos años. Lo digo por aquello del rojo con cuernos y rabo y comparándolo con el comunero, porque hay una historia que es mucho más reciente y la otra es mucho más lejana, ¿no? Lo digo porque, fíjate, el movimiento comunero, al menos yo así lo apreciaba, y cuando yo estudiaba en la escuela, pues con los años que tengo te puedes imaginar que fue hace muchísimos, muchísimos años y evidentemente estábamos en pleno gobierno de Franco, o sea, pero totalmente, ¿no? Y sin embargo, la figura de los comuneros yo la estudié hasta con mucho cariño, incluso recuerdo que la estudiaba en la enciclopedia, yo de aquella, fíjate que no había empezado ni el bachiller, en la enciclopedia de Álvarez, recuerdo que lo estudiaba, y hablaban de los comuneros como unos patriotas, hablaban de los comuneros con mucho cariño. Sí. Entonces, por eso, esta figura me llama muchísimo la atención, porque es la primera guerra civil de España. En cambio, a diferencia de otras, repito, aquí hay mucho tiempo por el medio, mucha frialdad a la hora de estudiarla y juzgarla, pero se les ve como patriotas, se les ve como una causa noble, se les ve como unos valientes. El caso de Padilla, cuando le dice a Bravo, este es momento para morir, para la batalla follero, es para morir con dignidad. O sea, se estudia esas figuras con una nobleza y una altura de miras que me sorprende. Sí, bueno, es que en esos momentos todavía había un código para la guerra, un código para todo, que luego a lo largo de los años esos códigos se pierden, ¿no? Incluso ya si hablamos de la Segunda Guerra Mundial y el salvajismo que se produce ahí, en fin. Pero en esos momentos evidentemente es una reacción que incluso en el gobierno, o sea, en la etapa de Franco se manifiesta como una actitud gallarda frente al... Pero lo que pasa es que luego en el franquismo, y si no recuerdo mal, tampoco en la enciclopedia Álvarez, era un poco, sí, eran patriotas, pero estaban equivocados. Es decir, podía ser muy noble impulso, pero en realidad querían, como luego dijo Ganivet y otros más y otros intelectuales más, en realidad era una especie de llamada a la Edad Media, era una especie de cosa ancestral frente a la modernidad de Carlos V y tal. La modernidad de Carlos V no era más que era el abuso y la extorsión y el expolio y el poner sus intereses por encima de lo de España. Pero en la época franquista y en algunas épocas también fue considerado como una cosa moderna, la modernidad de Europa. ¿Qué modernidad de Europa ni iba a decir un taco, mejor me lo callo. Entonces, frente a eso, los estudios recientes, tanto de Maraval como Gutiérrez Nieto, como Josep Pérez, han demostrado que en realidad lo que empezó de una manera acabó como una revolución que podía haber cambiado la historia de España y que no se produjo, ¿no? Pero en cualquier caso había y hubo ese respeto porque ya no es solamente esa manera de morir. Juan Bravo no acepta el hacha del verdugo y le tienen que forzar para arrodillarse tal, porque él dice que no se arrodilla ante un rey indigno, ¿no? Entonces, esas muestras pues van mucho con el carácter español. Es decir, hemos sido guerreros siempre, no nos hemos doblegado por nada. Es más, en alguno de los capítulos del libro yo pongo la crónica de Alfonso XI Emperador cuando dice los castellanos por siglos fueron rebeldes. Es decir, eran rebeldes a la autoridad porque tenían sus derechos que habían conseguido a lo largo de una serie de años de pelea con los moros, etcétera, etcétera, con los musulmanes, que bueno, que podías considerarlos ya españoles, llevaban muchos años aquí también, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, esa gallardía de los comuneros, que además en algunos casos
perdonaron a los imperiales en algunas batallas, en algunas cosas, que luego se les volvió en contra, no fue correspondida por los realistas. De hecho, hay solamente uno de los jefes realistas, que es el condestable, que es el único que no quiere castigar con la muerte hasta que no venga Carlos de Flandes o de Alemania y se les pueda juzgar, ¿no? O sea, que decir, frente a eso está el almirante, que le han quemado el castillo de Torrelobatón y en fin, era un tacaño, era un tipo que cualquier, digamos, amenaza o cualquier daño a sus propiedades lo llevaba muy mal, ¿no? Entonces, Fadrique Enrique, que era un tipo muy interesante por otras razones, de repente fue muy cruel con los comuneros, ¿no? Aunque luego se arrepintió e intentó moderar el castigo de Carlos V, etcétera, etcétera. Bueno, está... los procuradores que capturan en Tordesillas cuando toman la reina y todo esto, es que tampoco podemos hacer una cronología de todo el conflicto. El que le interese, que lea la novela, que está todo muy bien explicado. Pero, eso fundamentalmente. Sí, eso no por nada, pero bueno, quiere decir que para no tener... Pero a los procuradores que se han reunido en Tordesillas, porque una de las noblezas de los comuneros es intentar devolver el papel a Juana de Castilla, que creen que no está loca, que está, y de hecho la tragedia de Juana es haber nacido de un padre que la puteó, de un marido que la puteó y de un hijo que no solo la puteó, sino encima se llevó su tesoro, que el que tenía y tal se lo cambió por ladrillos. O sea, que decir que Juana es una figura trágica de la historia de España y una mujer que seguramente no estaba ni loca, aunque tenía sus... Claro, con toda esa presión, tú me dirás si acabas bien, ¿no? Entonces, bueno, volviendo al tema es decir, los comuneros tienen muy buenas ideas y tienen, digamos, una nobleza y tal, y en muy pocos casos son crueles con el enemigo, mientras que el enemigo con ellos es muy cruel. Entonces, eso de alguna manera queda también en la historia, es decir, y queda también en los libros, y aunque, pues eso, hay una serie de intelectuales conservadores que apuestan por Carlos V frente a los comuneros, en realidad los estudios recientes han demostrado que los comuneros, cuando pudieron asestar el golpe final, no lo asestaron, y hubo también traiciones dentro, hubo divisiones, como hablamos, pero son gente que había que reivindicar como parte de nuestra historia y como parte además de nuestra historia más, digamos, más benigna, más, digamos, reivindicable, ¿no? Porque ya digo que frente a otros nacionalismos que han descubierto la democracia en el siglo XIX y que están ahí dando por culo durante mucho tiempo, Castilla perdió su batalla en 1520 y desde entonces fue víctima del centralismo y fue víctima de muchas cosas, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que evidentemente a los comuneros hay que rendirles el homenaje debido y también, hombre, evidentemente tenían carencias, estamos hablando de 1520. Es como el que enjuicia la conquista de América con ojos de hoy sin saber que han pasado 500 años, en los que han pasado muchas cosas. Entonces, bueno, en fin, digamos. Yo, fíjate, te estaba escuchando y se me viene una pregunta sobre dos mujeres. ¿Por qué Juana, la reina Juana, por qué, además recibió en varias ocasiones, dio audiencia a los comuneros, sin embargo, por qué se negó siempre a apoyar por escrito a los comuneros? Porque era una cosa suya. Ella había sido traicionada en Flandes por su marido y por la camarilla también de su marido, en el que había también nobles españoles, etcétera, etcétera. Le habían interceptado unas cartas suyas a su padre diciéndole, bueno, en fin, la situación y lo que le pasaba, y a partir de ese momento decidió que no escribía más en su vida, ni a favor de unos ni de otros. Y entonces, bueno, no hay que olvidar que su hijo era el emperador. Es decir, por un lado quería y sabía muy bien, porque es que el marqués de Denia, que custodiaba a la reina,
es que la mujer del marqués de Denia la hizo vejaciones, le quitaba las joyas, le tiraban la comida por el suelo. Es decir, era un trato, pero ya no digo de prisionero, era indigno como ser humano. Entonces, claro, la reina, aunque tenía su gente ahí alrededor y tal y cual, sufría mucho todo ese tema, y cuando llegan los comuneros la liberan, pues de repente empieza con una clarividencia a decir, sí, hay que ir contra el mal gobierno, tal, yo os apoyo, tal y cual, pero no firmó nunca nada. Y cuando llegaron los realistas y también dijeron tal, tampoco firmó nunca nada. O sea, que decir que era una cosa suya de reflejo De autodefensa. exactamente, de que había sido ya castigada por ello de alguna manera, y dijo, yo pasaré por la historia, pero no firmaré nada, y de hecho no firma nada. Claro. Entonces, en fin, yo en la novela hay otra cosa que también me gustaría decir de esa época, y es decir, yo de alguna manera he hecho paralelismo con el ajedrez, porque María Pacheco, que acaba en Portugal, exiliada en Portugal, además hay varios intentos de Carlos V de acabar con su vida o de que sea extraditada, cosa que no lo consiguen. En Lope Hurtado de Mendoza, que es su hermano, cuando va en 1526, ya lleva ya varios años de exilio allí en Portugal, yo sitúo ahí una partida de ajedrez, porque entre otras cosas, entre los muebles de María Pacheco que se pudieron conservar y que dieron nota en los libros de los testamentos y tal y cual, había un mueble con un ajedrez. Entonces, yo sitúo una partida de ajedrez y de alguna manera hago un paralelismo entre la guerra de las comunidades y esa partida de ajedrez, porque el ajedrez, además, el ajedrez moderno es un invento español. Es un invento que antes el ajedrez era de otra manera y las partidas eran lentísimas y tal y cual, pero la dama, cómo cambia la dama, que además se supone que es por homenaje a Isabel la Católica, que era la gran reina, etcétera, etcétera, es un invento español. Y a partir de ahí, el primer campeón del mundo, digamos, en aquellos momentos es español. Hay una historia preciosa con ese ajedrez español y con, me parece que es Ruy López de Silva, que es el maestro de ajedrez, que luego pasa a América, etcétera, etcétera. Y de alguna manera, pues hago ese paralelismo también de la dama y de la mujer en el tema del ajedrez y en esa partida con... Pues me decías de dos mujeres, una Juana y otra... Sí, no, me estás contestando un poquito sin preguntarte yo, que es la mujer de Padilla, María. La pregunta que te quería hacer es, ¿cómo es posible que, habiendo resistido ella después de Villalar 9 meses, o sea, y haciendo frente de la manera que lo hizo, cómo es que no la ejecutaron? Pues porque pudo escaparse el 2 de febrero, justo ahora se cumpliría el aniversario por el día de San Blas, que se producen las últimas alteraciones en Toledo. Vamos a ver, cuando está la derrota de Villalar, al poco tiempo se produce la invasión francesa. Entonces, tanto el virrey, tanto los virreyes, porque una de las cosas que sí hicieron bien los realistas en un momento determinado para intentar quitar base a los comuneros fue no solo nombrar a Adriano Dutres, que era el preceptor de Carlos, como virrey, sino también al condestable de Castilla, a Íñigo Velasco, el de Burgos, y a Fadrique, que era el que tenía sus feudos en Medina de Río Seco. Y entonces los tres virreyes tienen que acudir a sofocar la amenaza del francés, y entonces el tema de los comuneros queda ahí congelado y queda como una especie como de tregua. Todos los comuneros que han podido huir de Villalar y de otras villas y de otras ciudades se concentran en Toledo y sobre todo el famoso obispo Acuña. Es que esta historia de los comuneros tiene personajes como el obispo Acuña, que por ejemplo, sí ahí tenía ambición. Ahí sí te reconozco que Acuña quería ser arzobispo de Toledo a toda costa, y bueno, lo que pasa es que era un genio militar, un tipo con 60 años, con armadura, con cota de malla y tal, con un trillo ahí en los asedios, con un trillo para que no le dieran las flechas, poniendo fuego a las puertas. Era un personaje fascinante, el obispo Acuña.
y va allí, intenta disputarle el liderazgo a María Pacheco. Al final, en sus batallas, en sus escaramuzas, no consigue nada, se da cuenta de que la rebelión o que el movimiento comunero está de capa caída, intenta huir y le cogen en la frontera con Navarra. Bueno, el final del obispo de Acuña es también digno de otra historia, de otro libro, de otra serie, pero bueno, porque es ejecutado en Simancas. Pero María Pacheco, o sea, logran la famosa Concordia de las Islas. Yo también lo trato, porque en el libro, curiosamente, que yo no soy historiador, aunque estudia muchos temas, he descubierto cosas que los historiadores no habían tocado. Por ejemplo, la bandera de Padilla, que le borda María Pacheco, la bandera con la que va en Villalar, que tiene unas frases latinas, esa la descubro yo y la pongo yo ahí en tal. El rehén o sea, el hijo de María Pacheco de Padilla, que es ofrecido como rehén a los realistas para esa concordia, para ese momento de paz, en la que se dice que todo se queda quieto hasta que venga Carlos, se juzgue a la gente y tal y cual, pero que no se castigue al pueblo de una manera indiscriminada, ¿no? Y entonces, en ese equilibrio inestable, entran ya los realistas en Toledo, empiezan a ocupar las puertas, los cargos y tal y cual, se quedan las cosas hasta el día de San Blas, que con las celebraciones del nuevo Papa, Adriano, el pupilo, o sea, el preceptor de Carlos I, pues es nombrado Papa, y entonces por la celebración de esas historias, los realistas deciden que hay que acabar con el tema comunero. Y entonces pues acaba una batalla campal en Toledo, en que cercan la casa de Padilla, en la que el hermano de Padilla juega un papel equívoco ahí, tal y cual, y en el que al final María tiene que disfrazarse de aldeana y salir por la noche con una serie de fieles y se exilia en Portugal. Que bueno, pues primero en Braga, luego en Oporto. En Oporto, donde está enterrada, es una pena que se haya perdido el lugar donde fue enterrada, porque hubo obras en la sede de Oporto, en la catedral, y se ha perdido la tumba de María Pacheco. Pero bueno, ella logra salvar la vida por eso, porque fue la única a la que no pudo castigar Carlos V. Bueno, a ella y a los que se fueron con ella. Yo en el libro hago una especie de crónica de Juan de Sosa, que era su clérigo, que era el clérigo de Padilla, el que le acompañó además en las batallas y tal y cual, y con ese leitmotiv cuento un poco la historia de María Pacheco y de Juan de Padilla, que es una historia de amor preciosa. Por eso yo en el libro digo que es una historia de guerra y de amor y de guerra de hace 500 años, ¿no? Porque la historia, es que imagínate, Juan y María se conocen en la Alhambra, en un matrimonio concertado por sus familias, pero se gustan desde el primer momento, se enamoran y pasan la luna de miel en la Alhambra, porque claro, el padre era el alcalde de la Alhambra, que además hacía una política de tolerancia con judíos y con moros, cosa que luego los que vinieron acabaron con eso, ¿no? Era otra manera de entender España y de entender las relaciones, que yo creo que hubiera sido la más idónea para seguir siendo los primeros en Europa. Pero bueno, la historia no se puede hacer historia ficción. Entonces, bueno, pues María se pudo escapar disfrazada, refugiarse en Portugal, donde va a visitarla a su hermano y donde yo tengo el pretexto para hacer esa partida de ajedrez, en la que de alguna manera se refleja toda esa historia de las comunidades. Además, hago un último homenaje a María Pacheco, porque la novela empieza y acaba con, porque bueno, María siempre quiso y lo dijo y en su testamento y sus servidores lo tienen por escrito, que ella quiso reposar con Padilla en la muerte, ¿no? Para la posteridad, y fue un deseo que no pudo cumplir porque Carlos no lo autorizó. Entonces yo de alguna manera hago en la ficción traer los restos de María Pacheco a el sitio donde se supone que puede estar Padilla. Padilla puede estar en 2 sitios, no hay más lugares. Uno en Villalar, en la iglesia de Villalar, donde fue el único cuerpo de los capitanes comuneros que no volvió a sus familias, o bien en el monasterio de Mejorada de Olmedo, al lado de Valladolid. Porque en la concordia esa de las islas que decimos, donde como rehén entrega María a su hijo a los realistas,
se establece que se va a traer el cuerpo de Padilla Todoero para darle las honras fúnebres y el homenaje que la ciudad le quiere hacer. Pero que hasta que esté pacificada se saca al monasterio de la Mejorada para esperar el tema. Entonces, no se sabe si se trasladó el cuerpo de Padilla allí o no. Yo he estado en Mejorada, que es ahora el convento, es una bodega de vino, de buen vino de Ribera del Duero, de Moneo, del arquitecto, y donde se han hecho excavaciones, más que excavaciones, se han hecho, bueno, pues calas y historias para ver si por ahí podía estar enterrado Padilla, o bien en la iglesia de Villalar. Entonces yo juego con esa historia de traer los huesos de María Pacheco, haciéndolo un poco de justicia poética, aunque fuera la ficción, porque, pues eso, porque me parecía que había que hacerlo, ¿no? Y porque fue una mujer que muy adelantada a su tiempo, esas típicas heroínas que ahora el movimiento feminista reivindicaría, ¿no? Porque bueno, fue una mujer muy lista, muy inteligente, que además se alió, o sea, siendo una grande de España, la defendía toda Toledo, la defendían todos los obreros y todos los menestrales de Toledo y todos los que se refugiaron allí. O sea, quiero decir, frente a otros nobles que querían pactar y tal, y no sé qué, y que ya veían la cosa muy jorobada, pues María se impuso con el apoyo de todo el pueblo. Y claro, ya os digo que repartía su fortuna, sus anillos, sus cosas de plata, tal y cual, las fue repartiendo a la gente porque veía todo, bueno, porque el asedio de Toledo fue tremendo. Fueron meses, sobre todo los últimos, de hambre por las calles, de heridos, en fin, muy penoso, ¿no? Entonces, bueno, como siempre me enrollo, perdonadme, y salgo de unos temas a otros, pero bueno, en el fondo es eso, ¿no? Que yo hago ese homenaje particular a los comuneros en mi novela porque soy segoviano, porque siempre me ha preocupado este tema y porque yo creo que es una oportunidad perdida de esas tantas que hemos tenido en nuestra historia que tenemos para dar y tomar, que ya sí que si pudieran los americanos tener nuestra historia, estaría todo el mundo con series sobre los comuneros, películas, novelas, en fin. Y ya no digo los comuneros, la historia de la conquista de América, de la colonización y tal y cual, que, bueno, muy controvertida, pero bueno, si comparamos la conquista española con la conquista anglosajona, me vais a perdonar, ¿no? En fin, etcétera, etcétera, ¿no? Yo creo que hemos sido adelantados en muchas cosas, en otras éramos pues como la época, es decir, la época que ibas a buscar en América, pues riquezas, salida para la gente que no podía tener, pues eso, una carrera aquí y en el fondo, bueno, pues también esclavos de tener que llevar la cruz y la espada, ¿no? Y evangelizar allí a toda, en fin, era la época, no podemos. Luego ha habido también incluso defensores del tema indígena que han sido españoles que se han enfrentado a los pueblos españoles y ya no voy a hablar de las leyes de Indias que nunca se cumplieron pero que eran de las más modernas para la época. En fin, este es otro tema que podemos hablar en otro momento. Volviendo a los comuneros, ya digo, yo creo que fueron unas personas que con un noble impulso, con un noble ideal, con una realización muy pequeña porque duró muy pocos meses y porque luego las divisiones entre ellos y la derrota militar hizo que ese sueño de igualdad y de libertad pues no se concretara. Desde luego, lo que está claro es de que su causa era una causa justa, que los españoles, como siempre, fuimos avanzados y dices, la mujer de Padilla, ¿cuántas mujeres en España? No ella, ¿cuántas? Desde Isabel la Católica, María Padilla, Agustina de Aragón, María Pita, o sea, tantísimas y tantísimas que han hecho historia y que son páginas importantes de nuestra historia y de nuestra tradición. Yo creo que el punto final de esta charla es que nos digas un poco dónde, que yo sé que en cualquier sitio, pero vamos, cualquier sitio, eso es demasiado sencillo.
quiero que nos digas dónde podemos comprar tu libro. Veo que lo tienes detrás de ti, Sí, está ahí. Acércalo un poco a cámara, acércalo Sí, un poco a bueno, cámara. en Y dinos fin. dónde lo podemos comprar, Bueno, el yo título, creo que la editorial. en cualquier librería, ¿no? Bueno, es que aquí con este reflejos y tal y cual Es se ve fatal, así, pero perfecto. bueno, y además se ve con las letras al revés. Pero bueno, Bueno, es un libro que está en las librerías todavía, es decir, que y si no se puede encargar en cualquier librería. Pero vamos, ya no es tanto por mi libro, que evidentemente como cualquier autor me gustaría que se vendiera mucho, sino sobre todo porque yo creo que ahí trato de algunos mitos y trato de algunas realidades. Es decir, por supuesto que mi espíritu es más favorable y más partidario de los comuneros frente a los abusos del poder, porque yo siempre he tenido esa cosa contra la autoridad, sobre todo contra la autoridad indigna. Pero bueno, aparte de eso, se queda muy bien reflejado, digamos, las posturas disidentes de los comuneros. Las posturas, estudio muy bien todo por qué perdieron los comuneros, las ambiciones de unos y otros, los movimientos de unos y otros, las buenas tácticas de los realistas que acabaron en la batalla de Villalar con Padilla, etcétera, etcétera. Los comuneros murieron por un exceso de democracia, entre otras cosas, porque como pasaba en muchos momentos de la guerra civil, sobre todo al principio, se votaba si se iba a hacer una cosa u otra en vez de, digamos, el caudillo o el capitán establecer la prioridad y establecer y hacer la orden y que todo el mundo la cumpliera. Entonces, bueno, pues yo creo que es un episodio de nuestra historia que merece la pena conocer porque nos ha marcado mucho y porque también es un poco reflejo y síntesis de lo que somos. Es decir, podemos ser capaces de cualquier impulso maravilloso y cualquier ideal y tal y cual, y luego por el camino, pero bueno, tampoco es que sea una cosa nuestra española, esto es una cosa universal, ¿no? Del ser humano, ¿no? Luego, pues en los nobles impulsos y los nobles ideas, pues se van traicionando porque, bueno, pues porque la vida, las cosas, todo se va complicando, ¿no? Y bueno, pues, ¿qué voy a decir yo? A mí los comuneros es un tema muy cercano, muy así, me he sentido muy identificado con ellos, pero también he intentado hacer justicia de alguna manera con sus errores y con los aciertos de los otros, ¿no? Y sobre todo rendir homenaje a María Pacheco, al hermano de María Pacheco, a Lope Hurtado de Mendoza, que además es uno de los posibles autores de Lazarillo, cosa que también hablo un poco en la novela al final, ¿no? Hago un poco de ficción. Entonces, bueno, pues ahí está esa aportación y el que quiera leerla, que la lea sin ningún tipo de problema. Tampoco vamos a hacer aquí excesiva publicidad, ¿no? Pero bueno, que ahí está y como otros temas, pues yo simplemente los pongo ahí y luego pues la gente puede opinar o puede decirme, pues me ha gustado, no me ha gustado o simplemente es una cosa que no me interesa. O sea que, bueno, Yo te voy a decir, Alfonso, que el motivo por el que te pedí que acercaras el libro es la primera vez que lo hago. Y muchos conferenciantes han hablado de su libro. Pero es que da la casualidad que el tema de los comuneros, que yo como tú también comparto mi admiración, mi respeto por lo que hicieron, aparte de eso, es que has conseguido despertar mi interés por la lectura de tu libro. Y te digo por qué. El tema es tan amplio que no, que no necesitaríamos una charla, ni una hora, ni dos, ni tres. Necesitaríamos mucho tiempo para todos esos puntos suspensivos que ibas dejando a lo largo de tu charla, en la cual nos hablabas de que ese obispo, o que ese que traicionó, o que ese momento, o que ese otro, y fuiste dejando tantos puntos suspensivos que si queremos conocerlos, tiene que ser a través de la lectura de tu libro, bueno, que es o de otros justamente también, pero bueno, sí, donde está condensado todo eso. Por sí, lo tanto, yo la recomiendo. Está vale. claro que sí. Hay una cosa con la que quizá podemos acabar y además digamos que también se puede escuchar luego, que son las coplas de Padilla, las coplas a Padilla, que es el único romance que se ha conseguido conservar de la época comunera y que, bueno, quizá una de las cosas buenas del libro, de las aportaciones, es que he conseguido no solo transcribir esas coplas, sino que las pusieran música, ¿no? Entonces,
mis amigos Luisa y Cuco Pérez, que son músicos maravillosos, han hecho una selección de esas coplas, 5 minutos que se pueden escuchar y que te dan idea de el entusiasmo que produjo la causa comunera, sobre todo al principio de la rebelión y de la guerra, ¿no? Ahí se habla de las coplas hasta la salida de Toledo de Padilla, que va a auxiliar a Juan Bravo y a Segovia, ¿no? Entonces, bueno, pues las hemos grabado luego en algunos lugares de Segovia y esa es otra aportación también para que se vea que, bueno, son las únicas que quedaron, porque todos los demás romances fueron, digamos, expurgados por los realistas y no se conservó nada más que esta copla. Entonces, bueno, pues es una bonita manera quizá de acabar con las coplas a Padilla, ¿no? Efectivamente, pues mira, aprovechamos y nos despedimos con esa copla y con esa hasta te damos un abrazo y muchísimas gracias por tu trabajo y hasta pronto, espero, como siempre te digo, hasta pronto, porque espero que nos volvamos a encontrar. Gracias a vosotros por la oportunidad, gracias a Fulgencio que está ahí detrás con el tema técnico y gracias a ti Arturo y a Armada Cantabria por esta oportunidad de hablar y de comentar cosas de nuestra historia con las que puedes o no puedes estar de acuerdo, pero en cualquier caso son interesantes para debatir. Por supuesto que sí. Gracias. A ti. Año de 1520 en nuestra Castilla, gran placer sienten los vientos y los otros elementos con el gran Juan de Padilla. Eres el gran caballero ante el que siempre me humillo, de todo el mundo venero a los humildes cordero y a los soberbios cuchillo. Es cepa de gran valor que Dios la vida le preste, su tío el comendador de Calatrava el mayor y nieto del gran maestre. Y estando en la ciudad de Toledo en lo más alto, viendo a la comunidad que comenzaba a sufrir la cobija con su manto, les ha llegado una carta en la cual viene dispuesto palabras de gran dolor, que nos reparte el impuesto porque al rey le da provecho y Toledo sea el fiador. Entonces este varón con buen celo que tenía, viendo nuestra perdición, se puso como un león contra quien tal consentía. Y él con su grande bondad, temiendo esa gran mancilla, les comienza de rogar, no quieran consentir tal, que se perderá Castilla. Y estando con aquel fuego por la gran comunidad, les rogó muy por entero por aquel Dios verdadero que demande libertad. Luego desde a poco un día vino un capitán prudente, el cual bravo se decía, porque Segovia le envía que le socorra con gente. Y luego
continente hacen ciertos capitanes para que recojan gente por el mismo consiguiente que toquen los atabales. Luego, sin más retardar, en vísperas de Santiago salieron de la ciudad, porque no les dan vagar los de Segovia y el Bravo. Es un día de alegría para el pueblo castellano, a caballo y en su silla sale el capitán Padilla y el comunero Juan Bravo. Roguemos con devoción a aquel gran Dios que nos guía por este tan gran varón, que le guarde de traición y de mala compañía. Roguemos con devoción a aquel gran Dios que nos guía por este tan gran varón, que le guarde de traición y de mala compañía.